Para completar la entrega anterior respecto de las teorías legitimantes de la pena, eh, me gustaría poder agregar y poder comentar de alguna manera algún aporte que tiene más que ver, no tanto con la, la producción filosófica, la producción de la filosofía moral, los cuestionamientos éticos que ya hemos hecho respecto de las distintas teorías de la prevención, ya sea general o especial, y concentrarme o hacer un bosquejo de presupuestos o prerequisitos o condiciones que puedan estar detrás de esas formulaciones teóricas y prescriptivas, normativistas, que se tienen acerca de la pena. Y acá creo que se acuerdan cuando en alguna oportunidad hablábamos de las preguntas trascendentales acerca del castigo, de la sociología del castigo, cuando hablábamos de qué es el castigo y la finalidad del castigo, la justificación del castigo, había un predominio, o podría existir un predominio de los abordajes filosóficos, de la filosofía moral fundamentalmente, un abordaje de las teorías jurídicas y filosóficas, como les decía, y los otros interrogantes acerca de la problemática del castigo, si se quiere conformar un campo de sociología del castigo, tal vez daban lugar a aproximaciones que tienen que ver más con las ciencias sociales, con la sociología, la antropología, la psicología, la economía, la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es esquemático, realmente es una distinción arbitraria que yo hago una reflexión en voz alta que quiero compartir con ustedes. Creo que la pregunta acerca de qué es el castigo también se puede, y creo que lo hemos demostrado en las otras producciones, entregas, que se puede abordar desde la problemática, desde la mirada de las ciencias sociales, no desde la problemática, desde la mirada de las ciencias sociales. Y si bien es complejo, porque de alguna manera hemos hecho referencia a alguna definición de Hart y también hemos hecho referencia a el aporte de Garland y nos hemos dado cuenta de las limitaciones de las ciencias sociales cuando aborda la gran pregunta de qué es el castigo y por qué se castiga. Pero creo que precisamente teniendo como horizonte, como marco de referencia, esas teorías de la pena, legitimantes de la pena que ya hemos visto. Recuerdan que habíamos hablado del retribucionismo por un lado y de las teorías relativas o utilitaristas de la pena, que estaban conformadas por las prevenciones generales y especiales, y a su vez sus versiones positivas y negativas en ambos grupos, en ambas constelaciones. Eh, Creo que sí se puede, que es necesario, no que sí se puede, obviamente que se puede, pero que es necesario hacer algunas referencias eh, que involucran directamente a las ciencias sociales. Y sin más preámbulo, arrancaría por la gran pregunta que tiene que ver sobre si eh, la pena disuade, sobre los efectos disuasivos o disuasorios de la pena. Eh, Esta pena que disuade, que la hemos relacionado con la prevención general negativa. Y acá creo que hay que poner el acento o el ojo en una serie de prerequisitos que la producción, las ciencias sociales nos han dado muestras de la imposibilidad o de la dificultad de poder afirmar eh, con el grado de certeza necesario o de probabilidad necesario acerca de si la pena disuade. Obviamente tenemos el argumento en el cual las sociedades que castigan más severamente son aquellas que tienen altas tasas de criminalidad, y en esto la referencia a Estados Unidos es no puede dejar de estar, ¿no? Tengamos en cuenta que existe la pena de muerte en varios estados y bueno, las tasas de criminalidad son altas, muy altas. Lo que se podría decir en contra de esto que en realidad es un argumento contrafáctico y en esto es un argumento falaz,
que si no existiese la pena disuasoria habría más tasas de más tasas criminales, habría más tasas de criminalidad. O sea, si no tuviesen, sí, tenemos altas tasas de criminalidad con estas penas. Si no tuviésemos estas penas, habría más tasas de criminalidad, habría más criminalidad, más conflictividad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este es un argumento contrafáctico. Lo que sí nosotros podemos ver, y lo podemos observar, se puede abordar desde las ciencias sociales, como les decía, es en aquellos prerequisitos que se tendrían que dar a efectos de poder decir que la pena disuade o no. En este sentido, ya les anticipo, yo sigo los trabajos de Robinson, un autor norteamericano, en el cual hace un repaso por los estudios empíricos que se han hecho al respecto, y este autor nos ofrece un panorama negativo, sin negar que en el abanico de probabilidades, que en el abanico de posibilidades sociales, que en el abanico de situaciones, puede ser que en algún momento la disuasión, la pena como efecto disuasivo tenga un efecto, el efecto previsto. Este autor, haciendo una revisión, concluye que en muchos casos el efecto ese disuasorio o disuasivo responde a otros factores que tienen más nada que ver con la neutralización, o sea, con una prevención especial negativa, o con ciertas dinámicas coyunturales en las cuales puede ser que en un momento determinado se produzca ese efecto deseado a través de la pena como disuasiva respecto de la comisión de nuevos delitos, pero por lo general este autor Robinson no nos ofrece un panorama positivo al respecto. Y es precisamente por estas condiciones de prerequisitos que se tienen que dar y se tienen que dar cabalmente, conjunto y cabalmente. En primer lugar, el autor va a hacer el acento en la disuasión, o sea, en la prevención en general negativa, la posibilidad la posibilidad real, ya sea directa o indirectamente, del conocimiento que se tenga acerca de una determinada respuesta punitiva a determinadas conductas. Y este autor lo pone en tela de juicio. Y quienes venimos desde el ámbito de la sociología jurídica estaríamos en coincidencia con lo que dice el autor. Nosotros sabemos que el conocimiento del derecho y de las consecuencias del derecho no necesariamente son conocidos por todos. Es más, tenemos muy buenos elementos para decir que una gran parte de la población desconoce ciertas prohibiciones que hasta podrían llegar a ser prohibiciones básicas. Las desconoce o se desentiende, no las incorpora. Las desconoce o no las atiende porque no las tiene introyectadas. Pero en todo caso, el primer requisito que nos plantea el autor Robinson es precisamente la posibilidad de conocimiento, de comprensión, de guía, ya sea directa o indirecta, de esa prohibición y de esa respuesta punitiva a ciertas conductas. Luego está el segundo prerequisito que yo comparto mucho, en realidad se lo transmito a los estudiantes porque comparto la idea del autor. No estoy haciendo una reposición, entonces poniendo palabras de otros, sino que coincido con este planteo. El segundo requisito de esta cuestión disuasiva es que el actor se encuentre motivado respecto de esa prohibición, o sea, que se encuentre dispuesto a hacer una relación de cálculo de costos y beneficios. Ustedes sabrán, pues, es una obviedad lo que voy a decir, pero cuando uno plantea un efecto disuasorio es porque el posible agente motivado a cometer un delito hace una evaluación primera del costo-beneficio que tiene llevar adelante esa conducta. Entonces no solo es el conocimiento directo o indirecto de la respuesta punitiva a una determinada conducta, sino es la disponibilidad o la consideración que se tenga respecto de llevar adelante ese cálculo de costo y beneficio. Y el tercer requisito es que aún estando dispuesto, estando motivado a llevar adelante
esa ecuación, esa evaluación, esa ponderación de costos y beneficios en cuanto al despliegue de determinadas conductas que podrían venir acompañadas de una pena, también las teorías disuasivas parten de la premisa que una vez efectuado ese balance o esa ponderación, se llega a la misma conclusión, que es que en realidad hay menos beneficios que costos. Y esto no es así. O sea, insisto en lo que quiero decir, reitero lo que quiero decir. La afirmación en este momento corre riesgo porque una de mis mascotas está del otro lado jugando con el cable. Vamos a tratar de que se calme. Ahí está. Coincido con esto. El estar dispuesto a hacer un análisis utilitarista de costo y beneficio no necesariamente lleva a que todos realicen el mismo cálculo y que todos lleguen a la misma conclusión. Y esto va a depender que muchos agentes motivados se desentiendan de esa respuesta punitiva que les promete el sistema penal. Entonces el efecto disuasorio no tiene lugar. Quiero decir, es posible llevar adelante un análisis de costo y beneficio y por determinadas razones concluir que aún con el riesgo de una pena, de un castigo grave, los beneficios son mayores. ¿Por qué? Por distintas razones, porque se confía en no ser descubierto, atrapado, juzgado, porque si esto es así, esa sanción podría venir mucho tiempo después en el tiempo, está diferida en el tiempo, y la satisfacción, el beneficio lo tengo en el momento, es instantáneo. Entonces prefiero el beneficio instantáneo y afrontar el riesgo de un riesgo o de un perjuicio a futuro, que puede suceder o no. Y por otro lado hay que tener en cuenta que un abanico importante, una constelación importante de aquellos que nosotros conocemos como hechos delictivos, son protagonizados por personas en las cuales tienen, al desplegar sus comportamientos, tienen motivaciones que tienen que ver con efectos situacionales concretos. Básicamente, cuando uno ve determinados actos delictivos protagonizados por jóvenes, ve la influencia de lo que es el propio grupo y lo que implica pertenecer a un grupo que comete determinados comportamientos, lo que implica esa cuestión hasta de rebeldía, adolescentes adultos, ¿no? La influencia de los grupos. Muchos de los comportamientos están influenciados o se llevan adelante bajo efectos de determinadas drogas o tóxicos, alcohol, determinadas drogas que la gente tiene un efecto que se desinhibe y que el cálculo de costo-beneficio es otro. Quiero decir, bajo determinados efectos el cálculo de costo-beneficio puede dar una ecuación y al otro día el cálculo de costo-beneficio cuando se pasaron los efectos de los tóxicos es otra. Muchas de las personas que cometen o que pueden cometer o que están motivados a cometer actos delictivos que podrían ir acompañados de una sanción, insisto, lo hacen en situaciones concretas, llevan adelante en situaciones concretas que tienen que ser abordadas de diferentes lugares y que el cálculo allí es prácticamente imposible. Tal vez haya que entender que los seres humanos que vivimos en grupos sociales no vamos por la vida no somos hombres calculadores y mujeres calculadoras, no somos personas que vamos todo el tiempo sacando cuentas y ecuaciones de nuestros comportamientos respecto de nuestros beneficios o perjuicios futuros. Se actúa en un determinado contexto. Entonces insisto con esto. Pretender la vigencia, digamos, o la efectividad de una relación de costo y beneficio en determinadas situaciones en las que la dinámica del grupo arrastra a determinados muchachos y muchachas a cometer determinadas conductas, y en esto la ley que sanciona la ley de infracción, las infracciones, la ley de estupefacientes, quiero decir, no se hace cargo, pero en la práctica concretamente nosotros vemos muchas de estas situaciones.
jóvenes que son arrastrados por la situación, por las formas de vida, por modelos que se está experimentando otras realidades y son arrastrados y entran en conflicto con las leyes penales, hechos que se cometen bajo determinadas condicionamientos o influencias de tóxicos, hechos que tienen que ver con situaciones concretas. Y por otro lado también hay que ver la magnitud o la valoración social de cada uno de los hechos, porque supongamos como ejemplo las infracciones de tránsito frecuentes que en ciudades de nuestra región vemos a diario y comparamos con los accidentes que ocurren y con la tasa de mortalidad producto de esos accidentes, ¿no? Entonces tenemos desde una infracción de tránsito que en una cuestión, si se quiere, muchas veces azarosa, se convierte en un homicidio culposo. ¿Y cuál es la relación de costo y beneficio que se hace dentro de ese contexto, ¿no? O sea, este es un ejemplo bueno para pensar esto. Cuando se pasa un semáforo en rojo, que me parece una verdadera brutalidad, para decirlo de alguna manera, algo inaceptable, pasa un semáforo en rojo en una ciudad. El que maneja está haciendo el cálculo que nos propone la disuasión de la prevención general negativa y no funcionamos de esa manera. No funcionamos, no llegamos a cada esquina con nuestros vehículos haciendo cálculos. Llegamos a cada esquina en diferentes situaciones. Entonces esto me parece que hay que marcarlo. Insisto, como requisitos previos. Y de aquí es cuando el autor llega a la conclusión, examinando los estudios, evaluando los estudios que se hicieron al respecto, llega a la conclusión de que la disuasión general negativa no tiene el efecto que se le atribuye, además de otras complicaciones que ya paso a mencionar, pero no tiene los efectos que se atribuyen, por lo que le decía, porque para que pueda tener esos efectos, para poder sostenerse en esa línea, tiene que haber prerequisitos. E insisto, los escribo de nuevo, los menciono de nuevo, tiene que haber un conocimiento directo o indirecto de la respuesta punitiva a determinadas conductas, tiene que estar la motivación de guiarse por eso y de querer hacer efectivamente un cálculo sobre costos y beneficios. Además de realizarse ese cálculo de costos y beneficios, tiene que, como resultado, el costo tiene que ser mayor que el beneficio. Y nosotros hemos visto, nosotros estamos en condiciones de poder observar que estos prerequisitos no solo no se dan, sino que básicamente en este último momento, en este último estrato, en este último ítems que mencioné, cuando se realiza ese cálculo de costo y beneficio, muchas veces los actores concluyen que van a obtener mayor beneficios que costos. Y aquí reside el problema, uno de los grandes problemas de la prevención general negativa. Por otro lado, también hay que tener en cuenta algunos aspectos que tienen que ver con la contradicción del presupuesto de la prevención general negativa con principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico penal. ¿Por qué? Porque si uno de llevar adelante este criterio, que es un criterio de distribución de las sanciones, de distribución de las penas, de distribución de las respuestas punitivas en base a una realidad de costos y beneficios, lo que tendría que tener en cuenta es que que un conjunto de delitos a los cuales no obtienen respuestas penales deberían ser sancionados con mayor gravedad de penas. O sea, la pena tendría que ser más grave. O sea, hay un abanico, nosotros ya sabemos cómo es la dinámica de los sistemas penales, que es selectiva. Estamos de acuerdo. Ahora, hay un catálogo de infracciones. De ese catálogo de infracciones también sabemos que por la composición de la población carcelaria argentina, de Argentina, que es la que me estoy situando, esa población a nivel nacional se conforma por personas que cometieron delitos contra la propiedad,
por personas que han infringido la ley de estupefacientes, por personas que han infringido, o sea, en menor medida, delitos contra la vida, y personas que han infringido delitos contra la libertad sexual. Después hay un abanico, un catálogo de prohibiciones que no hay respuestas penales. Por lo tanto, uno tiene que decir, si el efecto disuasivo, si buscamos un efecto disuasivo, es aquellos delitos que no llegan a una respuesta penal, o sea que el público no los conoce, porque esto es un mensaje, una acción comunicacional, ¿no? Tendrían que ser penados con mayor gravedad. Entonces, por ejemplo, las falsedades ideológicas, no sé. Por ejemplo, los delitos de daño. Por ejemplo, el delito de hurto, el hurto que se lleva adelante, lo que en nuestro contexto se llama las mecheras o el mechero, el hurto constante en los comercios de mercaderías, tendría que tener una sanción mucho más fuerte, porque habría que brindar un mensaje, una acción comunicacional, un mensaje en el cual eso se considera disvalioso. Y dentro de la lógica de esta teoría, quien quisiera llevar adelante ese comportamiento tendría que decir, no, guarda porque la pena va a ser gravísima. Tal vez la pena, en este sentido, delito de daño, podría superar la pena que se atribuye tradicionalmente a delitos contra la vida, vamos a poner, para reforzar ese mensaje comunicativo. Por otro lado, ciertos principios y categorías pilares de nuestro ordenamiento jurídico penal no tendrá lugar. Vamos a pensar en estados de inimputabilidad. Si a mí lo que me importa, yo entiendo que quien llevó adelante el comportamiento no tenía capacidad de culpabilidad. Perfecto. Pero si yo esto lo necesito como una acción comunicativa para que otros no hagan no lleven adelante la conducta que realizó el loco, ¿no? Para hablar vulgarmente. Un discapacitado mental. O sea, yo reconozco la discapacidad mental, pero el fin mío, desde esta postura, es que el resto no cometa la misma conducta del discapacitado. Entonces acá hay un choque muy fuerte. No sé si me explico lo que quiero decir, no sé si soy claro con lo que quiero decir. Determinadas categorías tradicionales de nuestro ordenamiento jurídico penal no tendrían, entrarían en colisión con esto. Pues sí, ya sé, este hecho lo cometió un loco. Medicado nunca más va a cometer este hecho, pero lo que yo necesito es que la sociedad vea que este hecho es disvalioso. Lo mismo podríamos pensar en este sentido determinados acontecimientos que tienen mucha cobertura mediática. Por el solo hecho de tener mucha cobertura mediática, sería ya factible o deseable desde el principio de la prevención general negativa que la respuesta punitiva sea más grave. O sea, acá empezamos a trastocar el principio de culpabilidad, el reproche por el acto cometido, etcétera, 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 en función de las finalidades de prevenciones especiales, de prevenciones generales negativas. Insisto, este módulo, esto que estoy hablando, que ya no estamos hablando tanto desde la cuestión filosófica de las teorías legitimantes de la pena, es absolutamente abordable desde las ciencias sociales. Por otro lado, sí quisiera recalcar y hacer pequeños comentarios sobre aquello que conocemos como la prevención especial positiva, o sea, las teorías resocialización, readaptación. Acá ya hemos planteado la cuestión ética, ¿no? De transformar una persona, como el Estado impone una moral, en definitiva una forma de ser, ¿no? Si usted se equivoca en su forma de actuar, usted tiene que actuar de otra manera. Esto es una cuestión ética, ¿no? Pero también desde las ciencias sociales sí uno puede ver en qué condiciones o desde qué posición los tratamientos de resocialización, de readaptación, etcétera, etcétera, pueden ser efectivos y cuándo no. Y cuándo no, perdón.
Y esto no solo tiene que ver con la forma en que se llevan adelante los programas, no solo tiene que ver con aquella dificultad que si uno realiza una revisión histórica, se va a encontrar que en pleno auge del positivismo criminológico en la Argentina, menos del 10% de la población carcelaria de la ciudad de Buenos Aires había pasado por el laboratorio de criminología que lo dirigía José Ingenieros. O sea, más allá entonces de, de la cuestión ética, de transformar, sí me parece que es posible abordarlo desde la factibilidad, de lo práctico, de lo observable, de lo instrumental, ¿no?, de estos programas. Y la verdad que no desconozco ciertas bondades de algunos programas que tienen que ver con la deshabituación de determinados comportamientos y de determinados consumos. Insisto, muchos de los hechos que luego son seguidos de una respuesta punitiva son cometidos bajo efectos de tóxicos. Entonces, procesos de deshabituación a las sustancias pueden ser muy saludables. Programas de educación, bienvenido sea. Programas de formaciones laborales, ¿por qué no cierto acompañamiento terapéutico? En sí no se plantean grandes objeciones, ¿no? La objeción sigue pasando por otro lugar. Y primero, y básicamente no por aquella instancia de resocialización dentro de las instituciones penales, sino lo previo, lo externo. Cuando uno revisa la configuración de la población carcelaria argentina, más de la mitad de los, hoy están alrededor de 90.000 presos en todo el país, más de la mitad son analfabetos o semianalfabetos, mucho más de la mitad no han tenido formaciones profesionales, laborales, oficios. El 80, el 90% ha consumido estupefacientes habitualmente y en exceso, 80, 70. Esas cifras son medias difíciles de catalogar, pero hay una incidencia de estupefacientes o tóxicos, ¿no? Alcohol, fundamentalmente. No nos olvidemos del alcohol, es un gran potenciador de conflictos, inhibidor de los frenos, o sea, de los frenos inhibitorios, valga la redundancia, y potenciador de conflictos. El problema es que considerarlo esto como programas de resocialización y no como derechos a los cuales la población argentina tiene reconocidos, no solo por su constitución tradicionalmente, sino por los compromisos que el Estado ha adquirido internacionalmente. O sea que cuando comprobamos que la población carcelaria es más de la mitad analfabeta o semianalfabeta, está el fracaso del Estado argentino, no en la prevención del delito, la prevención situacional de los delitos, sino el fracaso en la garantía de los derechos de la población argentina a tener educación, y educación, buena educación, educación digna. Educación que convierta a sujetos autónomos, que les permita convivir de la mejor manera posible con otros. O sea que eso me parece que es uno de los puntos claves a tener en cuenta, de los puntos fuertes a tener en cuenta en este criterio de la resocialización o de la prevención especial positiva. No desconozco que las leyes de ejecución penal, tanto nacional como provincial hablo de la provincia de Buenos Aires, han adoptado que ese es el fin de la pena privativa de libertad, ¿no? En consonancia con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El cuestionamiento está pasando por otro lugar, ¿no? En definitiva, esto comprueba el fracaso del efectivo goce de derechos, y que luego se enmascara una transgresión
una violación a ese compromiso internacional en base a programas educativos llevados adelante en el contexto carcelario. Y que también hay otro grave problema a tener en cuenta y que es observable. ¿Qué porcentaje de la población carcelaria accede a los programas educativos? ¿Qué porcentaje de la población carcelaria accede a los programas de fomento del oficio o aprendizaje de oficios, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes universitarios dentro de las prisiones del Estado argentino? Entonces allí también hay una cuestión que hay que marcar. O sea, la educación, bienvenido sea que el interno pueda, para que se entienda, porque algunos siempre interpretan a Nieto y pareciera que uno es un retrógrado. Bienvenido sea que existen y ojalá que sean efectivos y buenos los programas educativos dentro del contexto carcelario. Lo que quiero decir que en realidad no se debería llegar a ese punto, sino que la educación tendría que estar por fuera del contexto carcelario. Lo mismo que la socialización en determinados oficios, trabajos, empleos, etcétera, etcétera, etcétera. De otra manera es dificilísimo, porque esa socialización, porque al plantearlo de esta manera, damos por descontado que afuera no se cumple, ¿no? Que extramuros no se cumple. Feo hablar de adentro y de afuera, extramuros no se cumple. Por lo tanto, quien luego puede adquirir determinadas capacidades durante el ejercicio durante el cumplimiento de su condena, luego, por lo general, vuelve al mismo lugar donde todos estos derechos eran transgredidos o vulnerados o no eran satisfechos por quienes debemos o quienes deben satisfacerlos. Entonces aquí hay un grave problema. Por otro lado, y ya para ir terminando esta parte, que insisto es complementaria de la entrega anterior de teorías legitimantes de la pena, por otra parte me quiero detener, aunque sea unos minutitos, en el retribucionismo. Y acá sí quisiera plantear ciertas diferenciaciones al interior del retribucionismo. Podríamos detectar un retribucionismo vengativo, muy relacionado con la ley del talión, muy relacionado con el sufrimiento de la víctima. Ahora bien, esa ley talional para los estados modernos se muestra como que no satisface los estándares civilizatorios, si se quiere. ¿Qué quiere decir con esto? Si lesiono a otro, se considera la sensibilidad moderna, la subjetividad moderna, la sensibilidad propia de los estados modernos, de los estados de derecho, considerarían una brutalidad que si yo lesiono a otro, que me lesionen en la misma medida, ¿no? O sea, que se busca equivalentes. Ese equivalente ya lo hemos hablado, ese equivalente va a estar dado por una unidad de medida que es el tiempo temporal y la prisión como pena central. Pero ese, insisto, es un retribucionismo que Robinson, que es el autor que yo estoy siguiendo en este punto, lo denomina vengativo. Y está puesto en el sufrimiento de la víctima. Al lado de eso podemos encontrar una postura que creo que es la que adoptan nuestros sistemas penales modernos, que es el retribucionismo deontológico, o aquel que tiene como finalidad, más allá que sea que en el retribucionismo no hay finalidades, afianzar un valor, el valor justicia, y por lo tanto ese valor justicia implica que aquel que comete una lesión a un bien jurídico, debe pagar en la medida de su culpabilidad, una proporcionalidad en la medida de su culpabilidad, no tanto en la mirada de la víctima, en el sufrimiento legítimo de la víctima, sino en ese disvalor de acción del sujeto activo. Y que parece bastante razonable en el sentido de que hay víctimas más susceptibles y menos susceptibles, ¿no? Entonces hay víctimas que ante cualquier ofensa propia de nuestra vida cotidiana le genera un grave perjuicio, y que no lo estoy desmereciendo ni cuestionando, y hay otros los cuales ni siquiera se ven afectados por las peores tropelías que a uno lo podría mortificar
mucho. Pareciera que el sistema en este sentido está bastante bien orientado a que se responde por el disvalor de la acción, por el disvalor del acto, y en esto el principio de culpabilidad sigue siendo un pilar al cual creo que hay que defender y no habría que renunciar. Ahora yo les pido por favor un minuto de atención en este sentido. El autor Robinson menciona como una tercera opción, y lo comparto con ustedes porque me parece llamativo y problemático a la vez, que él lo llama merecimiento intuitivo. Y ese merecimiento intuitivo tiene que ver con aquellas ideas de justicia instaladas intuitivamente en la comunidad. Esto implica, de alguna manera, existen en el imaginario social determinadas concepciones, visiones, valoraciones acerca de lo que está bien y de lo que está mal, y no toda lesión es igual a otra, hay lesiones más graves, lesiones menos severas, cosa que no difiere mucho del catálogo de delitos y de penas del Estado expuesto u ofrecido por el Estado nacional, ¿no? Por el derecho penal liberal. Pero existe en el imaginario social esa cuestión de una justicia intuitiva por fuera de las instituciones. Y acá me parece que es que pareciera como que hay que tomarse algún minuto para reflexionar esta postura. Porque básicamente, si uno toma en cuenta que aún los filósofos morales no se han puesto de acuerdo cuál es la justicia, el valor justicia, y mucho menos el valor justicia que se trata de afianzar a través de ese retribucionismo deontológico. O sea, los filósofos morales, los pensadores, no están de acuerdo con el criterio de justicia en sí mismo, pero a su vez el criterio de justicia como valor realizable a través de la actuación estatal. Imagínense entonces las complejidades y los riesgos de asumir esta postura que tiene que ver con una concepción del merecimiento instalada intuitivamente en el grupo social, en las comunidades, porque creo que aquí viene a tener, a cobrar centralidad ciertas posturas norteamericanas, del mundo norteamericano, a la cual la estoy emparentando con la producción de un autor que se llama Duff, que habla del derecho penal de la comunidad, y esta apelación a la comunidad es la que creo que hay que revisar y reflexionar, y por qué no cuestionar, porque ¿qué es la comunidad? ¿Qué es la comunidad como se planteaba en el siglo XVIII en contraposición a las sociedades industriales? La comunidad de ciudades pequeñas, como podrían ser en la República Argentina, pueblos del interior respecto a las grandes urbanidades, urbanizaciones, bueno, me sale conglomerados, ahí está, a los grandes conglomerados urbanos. Acá tengo que traer a colación el autor de La Tercera Ola, esa contraposición comunidad-sociedad. ¿Qué implica? ¿Quiénes son los miembros de la comunidad? ¿Son los notables del barrio, los notables del pueblo, los notables de la ciudad? ¿Son las élites? ¿Quiénes representan la comunidad? ¿Y cuál es esa noción de justicia, de merecimiento intuitivo de esa comunidad que de alguna manera podría justificar reacciones informales o ilegales, o informales e ilegales, que no son deseadas o no son deseables? Estoy pensando en linchamientos, cuando la comunidad se siente afectada fuertemente por algún acontecimiento y decide tomar el asunto por sus propias, con su propia iniciativa, ¿no? Y acá me parece que vale la pena recordar las enseñanzas de un autor que tal vez no sea muy destacado, no muy reconocido, no, es muy reconocido, pero yo tal vez no sea muy leído. Estoy refiriéndome a Ferrajoli,
cuando él plantea, dentro de su garantismo penal y el minimalismo penal, cuando él plantea la función del sistema del derecho penal como la protección del más débil, ¿no? Y las distintas aristas que toma, las distintas modalidades que toma en un momento del lado del más débil, que viene a ser la víctima frente al perpetrador, al autor de un delito, pero luego es como garantía de ese transgresor para que no tenga respuestas desproporcionadas y fundamentalmente respuestas informales, penales informales. Entonces me parece que esto sería muy importante tener en cuenta. Insisto con esto, cuestión esta idea de Robinson de merecimiento intuitivo, instalado en los grupos sociales, en la comunidad, de la misma manera que cuestiono que tal vez podamos volver sobre esto más adelante, esa idea del derecho penal de la comunidad de DAF, por esto que estoy diciendo, qué es la comunidad, dónde encuentro la comunidad, quiénes son los miembros de la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto me da pie, insisto, para traer a colación a Luigi Ferrajoli en esa idea que es muy fuerte en cuanto al derecho penal como la protección del más débil, jugando de diferente manera de acuerdo a el momento y el contexto en que tiene que operar. O sea, el más débil intentando proteger a la víctima, que sabemos que no la protege, pero intentando proteger a la víctima, pero luego se transforma en la protección del transgresor frente a los excesos de poderes punitivos formales o informales.